entrevista de Agustín Laje, en este caso, que hizo hace ya 2 meses, que lo tengo guardado para ver acá, en Alade 3. Una entrevista que ya hizo el año pasado en Alade 3, o antes del año pasado, y ahora este año hizo una nueva, y la vamos a ver en este momento. Hay dos principios psicológicos que movilizan las artimañas de los globalistas. Por un lado es el miedo al apocalipsis. La gente puede sucumbir al terror. El wokismo se presenta y se promueve como una ideología de lujo. Quien posee wokismo se distingue del resto. Es una ideología contra el pobre. A la mujer se le ha inyectado en la cabeza la idea de que por ser mujer tiene que votar a la izquierda. Que se le pidió al gobierno de los Estados Unidos empezar a influir en los medios de comunicación para que se promovieran nuevos modelos de familia en versión diminuta. ¿De qué va esto? Va de ir poniendo cada 15 años agendas más y más demandantes para solicitar más y más poder, más finanzas, más soberanía. Cada vez que esto fracasa, la culpa no es de la ONU, es de las naciones. El problema es que esto está diseñado para fracasar. ¿Qué es para ti una persona patriota? La familia es la célula básica en una patria, es la que permite la continuidad histórica. Acá hay un concepto que es el que se ha perdido, que es el de dignidad humana. No se han hecho de la soberanía de manera plena. Todavía los estados pueden decir no, como le llamamos a nuestro entramado, nueva derecha. Nueva derecha es la fuerza política que se está oponiendo a la agenda woke, a la agenda progresista y a la agenda globalista y al socialismo del siglo XXI. Es la articulación entre sectores conservadores, sectores libertarios y sectores soberanistas. Soberanistas, sí, pero que no confundan el amor por la patria con el amor por el Estado. Alade 3. Bien, hoy nos acompaña Agustín Laje, la verdad estamos muy contentos, es la segunda vez que le podemos entrevistar, es una persona espectacular, de verdad tenemos muchas ganas de esta entrevista, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo, Agustín. ¿Qué tal, Luis? Bueno, es un gusto, muchas gracias a ustedes por el interés y por haber viajado 4 horas y media para venir hacia Barcelona, hacia Pamplona y bueno, poder estar acá, es un gusto. Y además esta vez con nuevo libro, ¿no? Con nuevo libro, la verdad es que he venido publicando un libro por año en los últimos 3 años, pero a partir de este me voy a tomar un pequeño descanso. Un pequeño descanso. Sí. Una cosa que me ha sorprendido es leer, mientras estaba escuchando entrevistas que te han hecho, etcétera, un dato que me sorprendió y es que hay 87 personas que de alguna manera han decidido el futuro de 8.000 millones de personas mediante una agenda. Sí, eso es lo que se llama Agenda 2030. En España es un poco más conocida esta agenda que en otros lugares porque el gobierno de Pedro Sánchez tiene un ministerio, el Ministerio Agenda 2030, cuyo objetivo es implementar los objetivos y las metas de la Agenda 2030. Pero en general, la mayoría de los españoles no sabe qué es la Agenda 2030 y mucho menos se conoce en el resto del mundo. Curiosamente, es una agenda que lleva el eslogan de la Agenda de la Humanidad. Es decir, en Naciones Unidas habitualmente se refieren a ella como la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o también le suelen decir coloquialmente la Agenda de la Humanidad. ¿Te ha pasado alguna vez que pierdes 5 o 10 minutos buscando una contraseña? A nosotros en Alade 3 nos ha pasado. Resulta que en promedio una persona maneja más de 160 contraseñas. Bueno, pasamos el del móvil, pero publicidad. Norpas es pues tan menos tiempo. ¿Cuánto durará? Minuto de tender a Alade 3 en el enlace de la descripción. Cuando uno escucha esta frase tan rimbombante, puede tender a creer que la ha definido la humanidad. Es una agenda para la humanidad definida por consenso por la humanidad. No, eso no es así. La han definido solo 87 personas. En el año 2012, en Río +20, se define el modo de concreción de la Agenda 2030 y ese modo establece 3 grupos que van a definirla. Uno es el grupo de tarea abierto, que son solo 30 personas. Otro grupo de expertos en finanzas, que son solo 30 personas. Y un foro político de alto nivel, que son solo 27 personas. 30 más 30 más 27, 87. 87 personas han definido 17 objetivos y 169 metas para todas las naciones. Es la agenda de la humanidad y además es una agenda amplísima. Es una agenda que cubre temas de medio ambiente, temas de industria, de agricultura, de seguridad, de guerra, de paz, temas de provisión de agua, temas de salud, temas de educación, temas de economía, temas de finanzas, temas de sexo. Es decir, es una agenda omnicomprensiva que encima de todo tiene imperio, insisto, sobre todas las naciones porque la ONU pretende que entre el año 2015 y el año 2030 todas las naciones se las rebusquen para cumplir lo que ella establece.
Y bueno, esta agenda recibe bastantes críticas. ¿Por qué? Porque aparentemente cuando tú lees algunos mensajes, pues parecen buenos. Sí, está diseñada para que sea muy difícil de criticar, porque las cosas que propone, vamos, es que son muy agradables de leer. Por ejemplo, hambre cero. Para el año 2030 el mundo tendrá hambre cero. Y uno dice, sí, es que estoy de acuerdo, está muy bueno. O por ejemplo, fin de la pobreza es otro de sus objetivos. Para el año 2030, fin de la pobreza. Otro de sus objetivos es la paz en el mundo. El objetivo 16 es la paz en el mundo. Y uno dice, pero claro que queremos la paz en el mundo. Otro objetivo es educación universal. Y eso es excelente, es decir, estamos todos de acuerdo. El problema no es ese. El problema es que esto está diseñado para fracasar. El problema es que esto ha sido escrito de esa manera, ha sido redactado de esa manera para que nadie se pueda oponer, so pena de ser acusado de odiador, de antihumano, de fóbico de algo, ¿no? De este tipo de acusaciones tan típicas del lenguaje políticamente correcto. ¿Por qué digo que está hecho para fracasar? Vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo para entender la lógica, porque esto es muy importante. En el año 2000, la ONU estableció la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos que tenían que cumplirse a más tardar para el año 2015. A la ONU le gustan mucho estos periodos de 15 años. En 15 años había que cumplimentar 8 objetivos. Llegado el año, también eran muy loables, ¿no? Hambre cero, paz en el mundo, todo ese tipo de cosas. Llegado el año 2012, la ONU se reúne en esta conferencia que te acabo de mencionar, Río +20, y tiene que reconocer que esos objetivos, esos 8 objetivos del milenio, no se van a cumplimentar porque no están ni siquiera próximos a cumplimentarse. Por lo tanto, la ONU dice, vamos a redefinir esta agenda de cara al año 2030. Como resultado de esa redefinición tenemos 17 objetivos y 169 metas. Esto es absurdo, porque si no pudiste con 8, ¿por qué ahora querés implementar 17 y 169 metas que no estaban antes? Esto es tan absurdo como que yo te diga lo siguiente. Mira, Luis, mi objetivo para fin de mes es comprarme un Ferrari rojo. Y vos me decís, bueno, ¿y cuál es tu ingreso? Y yo te digo $1.000 por mes, o 1.000 euros, como vos quieras ponerlo. Y vos me decís, mira, tendrías que redefinir tu objetivo porque es que no vas a llegar, no es un objetivo realista. Y yo, en lugar de contemplar la relación fines y medios, me enojo con vos porque digo, pero vos sos tonto, ¿pero qué te pasa? El Ferrari rojo es hermoso, es buenísimo, sos un anti-Ferrari rojo, no te gusta el Ferrari rojo. Y vos decís, bueno, está bien, inténtalo. Entonces, llega fin de mes, nos volvemos a encontrar y vos me decís, ¿cómo te fue con tu objetivo? ¿Pudiste comprar el Ferrari rojo? Y yo te digo, mira, la realidad es que tenías razón. No era un objetivo realista. No pude conseguirlo y ni siquiera estuve cerca de conseguirlo. Pero ahora te haré caso. Voy a redefinir mi objetivo y mi objetivo para el mes próximo es comprarme la nave espacial de Elon Musk. Vos me vas a decir, pero este tipo es más tonto de lo que yo pensaba. Claramente. Bueno, eso es Naciones Unidas. Eso que te acabo de describir, que con ese ejemplo, digamos, individual lo vemos tan claramente, eso es Naciones Unidas. No pudieron con 8 objetivos en 15 años y se les ocurrió meter 17 objetivos para los próximos 15 años y 169 metas. Y como ahora tampoco pueden con esos objetivos y con esas metas, se acaban de reunir. En septiembre del 2024 se han reunido y han dicho, oigan, faltan casi 5 años para la conclusión del tiempo establecido para cumplir Agenda 2030, faltan casi 5 años y no solamente no estamos cerca de cumplirlos, sino de que en muchos de ellos estamos más lejos que en el año 2015. Por ejemplo, hoy hay más hambre en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, hoy hay más guerras en el mundo que en el año 2015. Por ejemplo, la educación ha sido tan afectada por la pandemia y por las políticas de cuarentena y de cierres de universidades y escuelas que también está más afectada que en el año 2015. Por lo tanto, estamos tan lejos de cumplir esos objetivos que tenemos que redefinir esta agenda y patearla para el año 2045 y ahí aparece una nueva figura llamada Visión 2045, también conocido como Pacto del Futuro, que establece además nuevos objetivos y nuevas metas. Por lo tanto, ¿de qué va esto? En conclusión, después de este largo camino que acabo de figurar, ¿de qué va esto? Va de ir poniendo cada 15 años agendas más y más demandantes para solicitar más y más poder por parte de las naciones, más y más finanzas, más y más soberanía. Cada vez que esto fracasa, la culpa no es de la ONU, es de las naciones. Por lo tanto, las naciones tienen que comprometerse con una nueva agenda, delegando nuevos poderes y delegando sobre todo dinero para que la ONU multiplique sus órganos especializados. En una empresa pues, privada, por ejemplo, cuando un empleado no cumple los objetivos, se le echa fuera, ¿no? Se le despide. ¿Qué va a ocurrir? O sea, no ocurre nada si no se cumplen esos objetivos, como has comentado, que ninguno de los 8 anteriores pues, se cumplieron. Y luego también, no sé si podrás hablarnos más de la Agenda 2045 o Agenda 2050. ¿O? Sí, con gusto. Mira, estas agendas y el poder globalista, porque en definitiva el concepto atrás de esto, el concepto político clave, del cual también después podemos hablar, es el de globalismo. Funciona a partir de 2 principios psicológicos. Hay 2 principios psicológicos que movilizan las artimañas de los globalistas. Por un lado es el miedo. El miedo al apocalipsis. ¿Apocalipsis de qué tipo? De todos los tipos. El apocalipsis climático,
La idea de que el cambio climático nos va a destrozar y por lo tanto tenemos que delegar el poder. Esa siempre es la idea. La idea es, frente al miedo, delegás el poder. ¿Qué es la idea hobbesiana? Es la idea de las monarquías absolutas. La configuración del Estado moderno, que fue monárquico y absoluto en sus inicios, en el siglo XVII, se estableció sobre la base del miedo y de la delegación del poder total que demandaba la satisfacción de esa pasión llamada miedo. Ahora tenemos el cambio climático, tenemos el tema de las pandemias, a ver cuándo es la próxima pandemia y a ver qué se nos exige en la próxima pandemia. Ya se nos exigió demasiado en la anterior, ahora la gente está especulando con qué se va a exigir y ya la OMS ha avanzado con un tratado internacional sobre las pandemias. Por ejemplo, hace menos de un año, hace que 6 meses, la ONU estaba reunida y la OMS en particular, la OMS impulsando una delegación de soberanía de los estados para monitorear y para actuar sobre eventuales pandemias. Tenemos apocalipsis, insisto, por todos lados, apocalipsis nucleares. Tenemos muchos más países armados nuclearmente de lo que nunca ha habido. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo será una guerra hoy? ¿Cómo será una guerra en un mundo que tiene inteligencia artificial, big data, nanotecnología, biotecnología? Bueno, la guerra la tenemos en distintas zonas, pero la pregunta es, ¿y cómo sería una guerra mundial? ¿Sería una guerra realmente apocalíptica? En la Segunda Guerra Mundial el apocalipsis no era parte de la visión que teníamos de las consecuencias de la guerra, y aquella fue nuestra última guerra mundial. Ya prácticamente vamos a tener que como 80 años de eso, pero el asunto actual es armas nucleares por todos lados, tecnologías de control por todos lados, inteligencia artificial, insisto, big data, robótica, cibernética, nanotecnología, biotecnología, armas químicas, sumado a cambio climático, sumado a virus, pandemias. Claro, tenés un cóctel ahí explosivo del cual la gente puede sucumbir al terror. Y el terror siempre es funcional para aquel que demanda poder. Si tenés terror, no te preocupes, delégame todo el poder, dame vía libre para hacer lo que yo quiera, porque yo soy el que te va a salvar. Esa es un poco la idea psicológica atrás del avance de estas agendas. Por otro lado es la culpa, y ahí va el punto que vos mencionabas. Por otro lado es la culpa. ¿Quién tiene la culpa? Vos decís, en una empresa privada, cuando alguien hace algo mal reiteradas veces y no sirve para su puesto, pues se lo echa. Ahora, ¿cómo echás a alguien de Naciones Unidas si vos no lo elegís? ¿Cómo echás a alguien de Naciones Unidas si no sabes quién es? ¿Sabemos? ¿Vos sabés quiénes están en Naciones Unidas? El 99,9% de la gente no sabe quién está en Naciones Unidas, no sabe lo que hace Naciones Unidas, no tiene idea de las agendas que se establecen allí. Es una caja negra. Es más, lo más importante, Naciones Unidas no ocurre a la vista del público, ocurre en salas cerradas de negociación, donde entran solamente determinadas personas. Entonces, otra vez, ¿cómo controlamos? ¿Cómo echamos? ¿Cómo elegimos? No tenemos ninguna posibilidad de aplicar la lógica que aplicamos ni a la empresa privada, ni a los órganos públicos estatales en una democracia y en una república. No podemos hacerlo. Entonces, la consecuencia es, ¿de quién es la culpa? La culpa es de las naciones. Si hay cambio climático, es culpa de las naciones. Si hay virus pandémicos, son las naciones. Si hay guerras, son las naciones. ¿Y quiénes son los buenos? Bueno, los buenos son los que nunca tienen la culpa de nada. Las élites globales. Las élites globales además se montan sobre otro principio de legitimidad, que es el de la filantropía. Ellos son filántropos. Esto lo hemos escuchado hasta el hartazgo en colegios, en universidades, en medios de comunicación. Cuando alguien dice ONU, la mayoría de las personas se le figura un filántropo. La idea de alguien que está entregado por la humanidad, no por su patria, no por su nación, no por su familia, no por su religión, sino por algo tan abstracto llamado la humanidad. Entonces, por un lado están los filántropos y por otro lado están los tecnócratas. Son los dos principios de legitimidad que tiene el globalismo. Acordate, por un lado, psicológicamente, el miedo y la culpa, y por otro lado, el principio de legitimidad es la filantropía, la idea de que ellos aman a la humanidad y el resto de los humanos comunes y corrientes no aman a la humanidad, y por otro lado, los tecnócratas, la tecnocracia, la idea de ellos no tienen ninguna ideología, ellos no tienen intereses políticos, ellos no tienen ninguna doctrina atrás, son técnicos, son expertos, son los que realmente conocen y porque conocen saben cómo solucionar los problemas. ¿Cuáles problemas? Insisto, cambio climático, la gestión de una pandemia, la gestión de una guerra, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles? Has hablado, bueno, me ha parecido interesante, has hablado del término patriotas. ¿Qué es para ti una persona patriota? Y luego ya entraremos en temas de globalización y globalismo, que creo que también es importante hablarlo. Un patriota es quien se preocupa por su patria. La patria es una comunidad afectiva. No es solamente la tierra que pisamos, es una comunidad afectiva. Es un lazo. Es un lazo histórico que se da entre las personas y que responde a una visión común de futuro y a unas raíces comunes que están bien enterradas en el pretérito, en el pasado. Es decir, quien tiene patria está arraigado, no necesariamente en una tierra inmóvil, pero está arraigado culturalmente en una historia común, en unos símbolos comunes, en unas costumbres y tradiciones comunes, en un lenguaje común, en una forma de vida común, y que además tiene la voluntad de vivir en común y forjar un futuro en común. Claro, esto es mucho más concreto que la idea que acabamos de dar de la humanidad.
Es decir, yo a los que dicen que aman a la humanidad, ¿sabes qué, Luis? Yo les huyo. Porque quien no es capaz de amar lo concreto, ¿por qué es capaz entonces de amar lo abstracto? Quien no es capaz de amar a su familia, quien no es capaz de amar a su vecino, quien no es capaz de amar a su compatriota, ¿en qué sentido me dice que ama a algo llamado la humanidad? El patriota es la antítesis del globalista. El patriota es el que pone sus intereses, pone su afecto, pone su voluntad y pone sus energías vitales en algo llamado patria. Y esa patria tiene cimientos que son reales y que son comunes. El globalista es aquel que desde arriba dice la humanidad es el sujeto privilegiado de mi discurso político y es el destinatario de mis políticas. Pero no se puede conocer algo llamado la humanidad. Uno conoce a las personas y uno conoce a determinadas personas, que son las personas próximas. Entonces hay toda la diferencia del mundo, es la diferencia entre lo concreto y lo abstracto. Ujú. Y una figura aún más, pequeña que un patriota, o sea, dentro de patria podríamos meter a la familia, así para desgranar un poquito más. Sí, claro. A ver, la familia es la célula básica de una sociedad. No puede haber una patria sin familias, por el sencillo motivo de que carecería de un principio reproductor. Esto es muy interesante porque es que nos han pervertido tanto el lenguaje, nos han reventado tanto el lenguaje, que hoy hablamos de algo llamado ciudadano del mundo, en lugar de un ciudadano nacional, o hablamos, por ejemplo, de familias diversas para referirnos a familias que no reproducen. Es interesantísimo porque si hay algo que es fundamental en la familia es ser el principio reproductor de una sociedad. Por regla general, la familia debe reproducir a la sociedad. Caso contrario, la sociedad no tendría destino. No tendría desenvoltura histórica, no tendría permanencia en el tiempo, porque no podría reproducirse. La familia es la célula básica en una patria, es la que permite la continuidad histórica, es la que permite el sucederse de las generaciones, es la encargada de tomar la antorcha de una generación en específico y pasarla a la que viene. Y la que viene a la que viene, y la que viene a la que viene. Entonces la familia es, digamos así, es el núcleo duro de la patria. Ahí está, además, la transmisión de cultura que define a esa comunidad de afecto que llamamos patria. Porque sí, me da la sensación de que, por ejemplo, en Netflix, en Amazon o en distintas plataformas, ahora es muy difícil encontrar padres de familia contentos. O sea, mientras que quizá en los años 20, 50 o 60, no sé, ¿no? Serían pues muchas familias numerosas o no numerosas, o matrimonios felices, gente tal. Ahora me da la sensación de que normalmente, o sea, no se suelen ver este tipo de cosas. Es más, cada vez más robots, no sé cómo... Sí, bueno. sí. Mira, vamos a ponerlo de esta forma. En Netflix y en las series aparece algo llamado vape, estos cositos para fumar eléctricos, y al día siguiente ves a todo el mundo fumando eso. En Netflix ves y en las series ves, no sé, un determinado tipo de atuendo o de moda y al día siguiente vas a ver a todos con ese atuendo, con esa moda. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que pasa en las pantallas hoy fija el ritmo de nuestra cultura, hoy fija las tendencias de nuestra cultura. Hay un poder cultural atrás de la pantalla y especialmente de la pantalla que brinda entretenimiento. El entretenimiento, lamentablemente, se ha convertido en el principio generativo de nuestra cultura. Eso es peligroso porque con el entretenimiento es muy difícil ser crítico. Las personas habitualmente consumen entretenimiento para divertirse, claro, no para criticar. Pero atrás del entretenimiento hay modelos de vida, hay modelos de familia, hay modelos de relacionamiento social, hay modelos de consumo, hay modelos laborales, hay modelos de pasiones y apetitos, hay modelos de virtudes y de vicios. Atrás de eso hay todo un mensaje. El problema es cuando una sociedad no está lista para advertirlo, analizarlo, reflexionar en torno a eso. Nosotros tenemos una sociedad que en general no está lista para eso. Lo consumen como si fuese naturaleza, cuando en realidad es artificio. Y esos artificios culturales suelen tener propósitos políticos. En el caso que vos estás mencionando en concreto, se me viene a la cabeza, por ejemplo, el famoso informe Kissinger. El informe Kissinger fue un informe del año 1974, diciembre del 74. Fue un memorándum secreto, el Memo 200, técnicamente se conoce como Memo 200, que fue redactado por el secretario de Estado Henry Kissinger para Nixon, quien entonces presidía los Estados Unidos. Ya en los años 70 se empezaba a advertir con fuerza el problema de la sobrepoblación en el mundo y Kissinger le dice en ese informe secreto a Nixon que Estados Unidos tiene que ponerse al frente de la guerra contra la natalidad por un montón de cuestiones que tienen que ver con medio ambiente, recursos naturales, inestabilidades políticas y temas migratorios. Esos 4 puntos son determinantes en ese informe. Ese informe yo lo conozco y lo puede conocer todo el mundo porque se desclasificó en 1989 y ahora está abierto. Todos ustedes pueden entrar. Lo interesante es que entre las medidas que Kissinger
Carter le solicita a Nixon que se empiecen a emplear, una de ellas muy importante es construir un nuevo modelo de familia reducida y tratar de desaconsejar a la gente sobre la conveniencia de tener familias numerosas. Y para hacer eso había que implementar estos modelos a través de los medios de comunicación. Es decir, esto no es una teoría de la conspiración, ha sido un informe secreto de alto nivel del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos que fue desclasificado y que se le pidió al gobierno de los Estados Unidos empezar a influir en los medios de comunicación para que se regara, para que se difundiera, para que se promovieran nuevos modelos de familia en versión diminuta. Cuando hoy vemos, por ejemplo, que en España las mascotas duplican a los niños, bueno, ahí hay un modelo político. Más aún hay un modelo geopolítico. Cuando vemos que en Estados Unidos el LGBT, si lo segmentamos en generaciones, esto lo acaba de hacer Gallup en marzo del año 2024, una investigación espectacular. Segmentaron por generaciones a la población de Estados Unidos e investigaron cuánto porcentaje de LGBT había en cada una de ellas. Y vos tenías, por ejemplo, entre los baby boomers, la generación más anciana, un 3%. Después tenías entre la generación X un 9%. Y después tenías en la generación Z, que es la más joven de todas, 22,3% LGBT. Y yo no es por meterme en la cama de nadie, a mí no me interesan las camas ajenas, pero cuando vos ves esto políticamente y más aún geopolíticamente, advertirás de inmediato que en el futuro próximo prácticamente un cuarto de los Estados Unidos no se va a reproducir, porque lo que le dijeron que eran identidades sexuales diversas, en realidad eran identidades sexuales basadas en la mismidad, precisamente porque el contacto sexual es entre los mismos, entre lo mismo, entre la misma biología, es que no da fruto vital, no da vida. Solo entre lo diverso había vida. Pero el neolenguaje orwelliano hace que le llamemos diversidad a lo que es lo mismo y que le llamemos homofobia a lo que es diverso. Pero si no da vida, desaparece. Es que ese es el punto. Ese es el punto. Y voy a decir algo muy duro, pero es que si hay una familia, un modelo de familia que por definición no puede dar vida, pues entonces no es una familia real. Claro, vos me dirás, bueno, pero es que hay familias entre hombres y mujeres que tampoco pueden reproducir por disfunciones orgánicas de alguno de los miembros. Sí, pero eso es una excepción. El modelo de familia, como tal, por definición, está abierto a la vida, porque el contacto entre hombre y mujer, en la normalidad de los casos, en determinada edad, por supuesto, genera vida. Ahora, en la normalidad, no solo en la normalidad, sino en la totalidad de los casos de un contacto entre personas del mismo sexo, pues no hay vida. E insisto, yo no me quiero meter con la cama de nadie. Esto no es un juicio moral lo que estoy haciendo. No es un juicio moral, es un juicio político. Es decir, si la política difunde algo llamado familias diversas, que en realidad son familias basadas en lo mismo y que por lo tanto no generan vida, y tenés en los Estados Unidos casi un cuarto de su población joven que se enrola o se va a enrolar en ese tipo de familia, pues entonces vas a tener un tema demográfico muy serio. Y en este país, en España, ya lo estás teniendo. La tasa de natalidad en España es 1,2. Vos necesitas prácticamente el doble para sostener a la población española en el tiempo. Mientras tanto, el último número de abortos que hubo en este país fue arriba de 103.000. Y tenés 400.000 nacimientos. O sea, con una sola política llamada aborto, evitaste el nacimiento de un 20% o más de un 20% de los futuros españoles. En Estados Unidos la natalidad es 1,6, está también muy por debajo de lo que se necesita. O por ejemplo en Inglaterra está en su piso histórico, está en 1,4. Mientras tanto tenés otras civilizaciones no occidentales, no necesariamente compatibles con la civilización occidental, que sí tienen altas tasas de natalidad. Entonces esto, insisto, no es mi intención hacer un juicio moral, mi intención es ver esto geopolíticamente. Y geopolíticamente esto va a traer consecuencias muy importantes en los próximos años. ¿Como por ejemplos? Bueno, por ejemplo, una sociedad occidental a la deriva, una sociedad occidental que no puede conducir sus propias políticas porque no tiene gente para hacerlo y tiene que traer gente de otros lugares, con otras costumbres, con otras identidades, con otras religiones, no necesariamente compatibles con el ordenamiento político de Occidente, político y jurídico de Occidente. Ya lo estás viendo en este país, ya lo estás viendo en Estados Unidos. Es decir, a ver, se suele decir, esto es todo culpa de los partidos de derechas porque son xenófobos y racistas. No, es que si esos partidos crecen es porque hay un problema real. Hay que ser muy tonto para pensar que estos son fuegos de artificios ideológicos con los cuales los extremistas de la derecha pretenden juntar votos. Si no hubiese una vivencia real del problema, si no estuviese materializándose ya el problema en los barrios, en el caso de muchas mujeres que no se sienten más seguras en sus propias calles, en el caso de familias que se ven atosigadas por nuevos tipos de individuos que llegan a sus vecindarios y que les ponen en una situación incómoda. Si esto no existiera en la experiencia real de las personas, pues podemos creer que los partidos extremistas hubieran ganado las elecciones recientes del Parlamento Europeo, por ejemplo. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de suscribirte. Así nos ayudas a seguir creando contenido y entrevistas de valor para todos vosotros. Muchísimas gracias.
Podemos creer que MAGA en los Estados Unidos haya tenido un desempeño electoral como el que tuvo. Es decir, yo creo que a veces el fanatismo ideológico hace perder de vista de que estos problemas tienen una base real y que materialmente existen. Y se buscan siempre fantasmitas para tratar de echar la culpa, que si el machismo, que si el patriarcado, que si la xenofobia, que si el racismo, bueno, todo este tipo de estupideces, ¿no? Entonces, lo que yo te diría, geopolíticamente esto tiene un efecto. La Agenda 2030 de lo que hablábamos recién está comprometida con la reducción natal, totalmente comprometida. Te doy un caso, la meta número 6 del objetivo número 5. El objetivo número 5 está destinado íntegramente al género, pero se desagrega en distintas metas. La meta número 6 le solicita a las naciones aplicar cuanto antes los compromisos establecidos en la conferencia de Beijing y en la conferencia de El Cairo. ¿Qué es la conferencia del Cairo y qué es la conferencia de Beijing? Dicho muy rápidamente, la del Cairo fue en 1994, fue una conferencia sobre población. El gran problema era cómo limitar el crecimiento poblacional, y una de las cosas que apuntaron allí o que establecieron allí era que las naciones debían legalizar cuanto antes el aborto. Llamado allí interrupción del embarazo, por supuesto. Este neolenguaje siempre está presente. ¿Y qué fue la conferencia de Beijing? Bueno, fue la 4ª Conferencia Internacional de la Mujer, celebrada también en Naciones Unidas, donde apareció la idea de el enfoque o la perspectiva de género, y Naciones Unidas estableció que todas las naciones debían transversalizar el enfoque o la perspectiva de género. ¿Qué significaba transversalizar? Meterlo en absolutamente todos los espacios, tanto públicos como privados. A saber, ministerios de salud, ministerios de educación, ministerios de defensa, ministerios de seguridad, en la administración pública, en el aparato judicial, en las escuelas, en la burocracia, en la policía, en la empresa privada, en los medios de comunicación. Ahí está, esto es abierto. La gente se suele asustar cuando uno da estos datos porque piensa estos son teorías de la conspiración, porque nos han formateado, nos han chipeado para que cada vez que alguien dice algo que remite a un control de dimensiones significativas por parte de una élite, nosotros estamos formateados para negarlo. Es decir, esto es conspirativo. No, no es conspirativo, es público, está abierto. Está publicado en Naciones Unidas, es de acceso abierto, cualquiera puede entrar y leerle. Más, lean la Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 en Beijing, o lean la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 en El Cairo. Y es muy interesante porque las naciones, en el 95, no entendían qué significaba género. Decían, pero claro, es que era una palabra nueva, Luis. Nosotros ahora dicen género y ya pensamos en sexo, o pensamos en algo relativo a la dimensión sexual de la existencia humana. En ese año, 1995, la palabra género para el común de la gente significaba algo relacionado con los asuntos gramaticales, lingüísticos. Géneros tenían las palabras, y de hecho lo hacíamos en el colegio y decíamos esta palabra es femenina o esta, y así, ¿no? Femenino, masculino, etc. Claro, en ese momento muchas naciones le preguntaron a la ONU, ok, muy lindo lo de la perspectiva o el enfoque de género, lo vamos a transversalizar como ustedes quieren, pero díganos qué es. Y Naciones Unidas, esto es súper interesante, dice, bueno, tenemos que convocar un grupo de expertos, se van a reunir en Nueva York 3 días enteros, financiados por la ONU, obviamente, se van a reunir para discutir cuál es el significado de la palabra género. Fíjate el desquicio. Habían establecido una conferencia en la cual género se repite 1.000.000 de veces. Es más, el compromiso es establecer el género como política estatal, y nadie te podía decir que era género. Tuvieron que convocar a un grupo de expertos, se reunieron en Nueva York 3 días y produjeron un documento. Ese documento tiene apenas 3 o 4 párrafos, nada más, y el corazón del documento, claro, tiene primero la introducción, después el corazón y después un cierre. El corazón del documento dice lo siguiente: hay que entender por género lo que habitualmente se entiende por género. O sea, no definieron nada. Se juntaron 3 días, se dieron la vida loca en Nueva York, la pasaron bomba para escribir que por género había que entender lo que habitualmente se venía entendiendo por género. Es una broma de mal gusto, ¿te das cuenta? Eso es lo que pasa en Naciones Unidas. El problema es que si uno no se pone a estudiar estas cosas, pues va a seguir comiendo el cuento del colegio, la universidad, los medios de comunicación, que todos te van a decir que Naciones Unidas es algo fenomenal. ¿Y crees que tiene alguna relación Naciones Unidas? Quizá aquí digo alguna barbaridad, no tengo ni idea, pero con Open Society Foundation, con BlackRock, Agenda 2030, o sea, bueno, claro, Agenda 2030 sí, pero ¿cuál es la relación? ¿O no hay relación? Claro que la hay. No, es muy buena la pregunta, es muy buena. Mira, está en nuestra cabeza, otra vez, insisto, voy a insistirlo hasta el final, está en nuestra cabeza porque así se ha implementado la idea, nos han inyectado esa idea de que Naciones Unidas era un aparato público, que por lo tanto estaba financiado por los estados, ¿no? La ONU, las Naciones Unidas, está muy financiada por sectores privados, por empresas, por magnates. Vos recién mencionaste, por ejemplo, Open Society Foundations. Para quien no sabe, es la fundación de George Soros, uno de los magnates
más ricos del mundo, que además ha destinado gran parte de su fortuna a impulsar agendas globalistas, agendas woke, agendas progresistas. Ha sido un gran financista, por ejemplo, del Partido Demócrata en los Estados Unidos, ha financiado la campaña de Kamala Harris recientemente, además ha financiado, por ejemplo, feminismo en toda Hispanoamérica. En Colombia, por ejemplo, ofrecen $40.000 por año a feministas, a chicas jóvenes, que, por ejemplo, quieran hacer un podcast. ¿Te imaginas, Luis, que te den $40.000 por hacer un podcast? No estaría nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Bueno, eso es lo que ofrece, y hay un montón de chicas que se inscriben y se llevan sus $40.000 y hacen un podcast, hacen un taller feminista, hacen un curso, hacen una conferencia, escriben un libro y se llevan $40.000. Hacen una manifestación en su ciudad, $40.000. Bien, han venido también financiando las agendas del aborto, han financiado en Estados Unidos Black Lives Matter, por ejemplo, que al final sus líderes se llenaron de plata y se acabó. Ahora todos ellos son multimillonarios que viven en mansiones y ya no hemos tenido ninguna nueva noticia sobre Black Lives Matter, mucho menos gobernando Joe Biden en los últimos años. Fue todo un montaje, toda una farsa. Bueno, han venido financiando muchas cosas, muchas agendas, con especial cuidado en la ONU. Han financiado numerosísimos órganos especializados de Naciones Unidas. Por ejemplo, George Soros, uno de los que más ha financiado es ONU Mujeres. Para que la gente entienda, las Naciones Unidas nacieron con un objetivo primordial, que era garantizar la paz y la seguridad en el mundo. Esto fue en 1945, saliendo de la Segunda Guerra Mundial. La idea de tener una organización de las Naciones Unidas era limitar los conflictos bélicos en el mundo. Bien, pero además dejaron abierta la posibilidad de crear órganos especializados, y los órganos de la ONU se han venido multiplicando sin cesar hasta cubrir todos los ámbitos temáticos. El ámbito que vos te preguntes hoy en día va a tener un órgano en las Naciones Unidas, y esos órganos son financiados muchas veces por agentes privados, por actores privados. En este caso, Soros ha financiado un montón de ellos. UNESCO, por ejemplo, UNESCO, que es el de Cultura y Educación, ha financiado la ONU Mujeres, que es el que yo te había comentado recién. ONU Mujeres es algo así como el Ministerio Global del Feminismo. De ahí sale la teoría del género como política pública. Todas las cuestiones vinculadas con género y mujer están en ONU Mujeres. Ellos han recibido mucho dinero de Soros. Han financiado la Fundación de las Naciones Unidas, han financiado un sinfín, la OMS. Por ejemplo, Bill Gates, que creo que lo habías nombrado también. Bueno, Bill Gates es el principal financista de la OMS. Bill Gates, yo le he contabilizado en mi libro Globalismo, en la investigación que yo hice, 599 donaciones a través de su fundación, Bill y Melinda Gates. Son además donaciones multimillonarias que supera el nivel de aportes, por ejemplo, que puede tener Alemania, que puede tener Rusia, que puede tener cualquier país. Es impresionante. Y el señor Gates además tiene muchos intereses en las industrias farmacéuticas. Es decir, que él esté financiando la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, una especie de Ministerio Global de la Salud, siendo que él tiene intereses en farmacéuticas, lo voy a decir de esta manera para que no nos censuren, en pinchazos, en pinchacitos, dado que él tiene todos estos intereses, pues bueno, es una cosa bien, bien grave. O por ejemplo, Gates ha financiado muchísimo también el Fondo de Población de Naciones Unidas. El Fondo de Población de Naciones Unidas es el órgano especializado en demografía. Es el que persigue más de cerca los temas de natalidad, por ejemplo, de los que hablábamos recién. Por eso las conferencias de la ONU para reducir natalidad son realizadas bajo el paraguas del Fondo de Población, financiado a su vez por Bill Gates. Entonces, estos no son teorías de la conspiración, lo tengo todo documentado con fuentes oficiales en mi libro Globalismo. O, por ejemplo, incluso empresas como IPPF, Planned Parenthood. Planned Parenthood, que es la abortista más importante del mundo, desde los años 70, trabaja codo con el Fondo de Población. Es decir, la empresa que ofrece abortos junto con el órgano de Naciones Unidas que promueve abortos. Esto es una locura, pero así es como funciona. ¿Y crees que hay algún... Ahora venía a mi cabeza Elon Musk, ¿no? Al igual que está Bill Gates, al igual que está George Soros, que aparentemente, por lo que comentas también, serían más progresistas. ¿Quién está financiando o apoyando la derecha, los movimientos más patriotas, más conservadores, más liberales? No sé si Elon Musk quizás es la persona. Mira, de los magnates más reconocidos, públicos, yo no conozco a ninguno que esté financiando así abiertamente a grupos de derechas. El caso de Elon Musk es muy reciente. Él todavía no está financiando, hasta donde yo he llegado a ver, fundaciones o movimientos. Lo que él ha financiado es la campaña de Donald Trump. Y esa es su incursión en la esfera política. Es una incursión además que tiene que ver con la supervivencia personal. Esto es bien interesante porque, a diferencia de un Soros o de un Gates, que lo han venido haciendo sostenidamente desde hace muchos años, en el caso de Elon Musk, él se ha comprometido en estas causas después de que le arruinaron a su familia, después de que le arruinaron la vida a su hijo con agendas woke, le destruyeron la identidad. Él lo ha dicho en una reciente entrevista con Jordan Peterson, que el wokeismo le arrebató a su hijo, es decir, le han hecho un daño personal. Y además, después de haber comprado Twitter y haberlo convertido en X, la plataforma digital con mayor libertad de expresión, por lo menos de las mainstream, él sabe muy bien que, bueno, el Partido Demócrata
lo quiere ver tras las rejas. Entonces yo te diría, tanto por supervivencia familiar como por como yo diría venganza familiar y supervivencia personal, él ha empezado a sumarse a la esfera política. Antes no lo hacía. Entonces es muy incipiente como para decirte, este es el Soros de la derecha, porque Soros lleva décadas atrás de esto, lleva poniendo más de 32.000 millones de dólares en estas causas, según los reportes desde su propia fundación, y en el caso de Bill Gates también lleva décadas atrás de esto y lleva poniendo más dinero todavía que el de Soros. Después tenemos otros actores muy, muy conocidos en el mundo de las finanzas y de los negocios que también financian a las izquierdas, por ejemplo, Bloomberg. Bloomberg viene de financiar con muchísimos millones de dólares la campaña de Harris, además financia agenda woke por todos lados, o por ejemplo la Fundación Rockefeller, de la familia Rockefeller, una de las familias más poderosas del siglo XX y también del siglo XXI. Ellos han venido financiando también las agendas globalistas por doquier, o la Fundación Ford. Fíjate que podemos ponerle nombre muy claro a distintas familias, a distintos capitales y a distintas fundaciones que muchas veces llevan sus propios nombres. Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Fundación Bill y Melinda Gates. El que no le ha puesto su nombre a la fundación es Soros, que se llama Open Society Foundations. Es más humilde. Más o menos. Me ha tocado leer sus libros y te digo, es el más desembosado de todos. Yo creo que es porque él no le hace falta poner su nombre. A él ya lo conocemos por lo que dice y por lo que hace. Él en uno de sus libros, por ejemplo, dice que su objetivo es convertirse en la conciencia del mundo, por ejemplo. En otro libro, él escribe que durante un tiempo sentía que era patológico creerse una especie de Dios, pero que en los últimos años ha empezado a disfrutarlo. Es decir, él abiertamente. Se ve como el Mesías. Abiertamente se cree como una suerte de semidios, claro, o de Dios. Él ahí usa la palabra Dios, God. Entonces, estamos frente a gente que tiene mucho dinero y a veces nosotros caemos en la trampa de creer que porque tienen dinero son de derechas. No, eso no ocurre. Fíjate que a las derechas en el mundo le están votando las clases medias bajas últimamente. Las medias bajas, que son las que más contacto con la realidad tienen. Estos otros sujetos, estos magnates, viven en otro plano. Y ellos creen que el gran dilema del mundo es si se usa tal o cual pronombre de género, o si la mujer puede someterse a un aborto o no, por ejemplo, o si la banderita LGBT se iza a la misma altura que el pabellón nacional. Bueno, la gente de a pie, esos no son sus temas. ¿Y cuál dirías que es el ser humano que quiere pues más la gente que apoya las agendas woke y el ser humano que quieren pues más las agendas patriotas, ¿no? O sea, quizá unos quieren más familias, otros quieren más... O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, claramente. En términos sociológicos podemos usar ciertas categorías. Por ejemplo, en términos de clase social, las clases altas están muy encantadas con el poder que les da sumarse a una agenda woke. Las clases bajas son las que empiezan a sufrir las consecuencias de una agenda woke. Vamos a explicarlo de esa manera y después vamos a ver otras categorías u otros criterios con los cuales podemos analizar esto. ¿Por qué las clases altas se ven tan atraídas por las agendas woke? Porque las agendas woke tienen un lenguaje muy particular, cuasi sofisticado, rimbombante, exagerado y maximalista. Ese lenguaje a la persona le satisface algo que podemos llamar el principio de distinción social. Necesitamos distinguirnos de los demás y especialmente las clases altas deben revestirse de bienes tanto materiales como intangibles con los cuales generar una distancia con el resto de los pobres mortales de abajo. Habitualmente las clases altas lo hacían con arreglo a bienes materiales. Habitualmente, por ejemplo, con el tipo de ropa que una persona llevaba, con el tipo de reloj, con algún aparato tecnológico que traía a cuestas, podía demostrar su superioridad social. El capitalismo de libre mercado ha venido democratizando el mundo del consumo y ya es muy difícil distinguir a las personas a simple vista por lo que traen puesto o por los bienes materiales que acarrean. Por ejemplo, yo tengo el mismo teléfono que tiene Jeff Bezos. Yo tengo el mismo teléfono que tiene probablemente Bill Gates o George Soros. Ahora, mi cuenta bancaria no es la misma que la de ellos. Entonces, el teléfono, por ejemplo, como producto tecnológico que acarreamos, ya no me sirve para distinguir a las clases. O, por ejemplo, la ropa. Bueno, te podés ir a comprar un excelente traje por 100 euros. De hecho, ayer yo me compré uno. Ayer, por eso es el precio, 100 euros. En Zara. Sí. En Zara me compré un traje por 100 euros. Entonces, salvo que me estén mirando la etiqueta o estén con una lupa o que lo toquen, pues te das cuenta de lo que voy a decir. Los bienes materiales, incluso, manejar un auto de lujo. La gente hoy alquila autos de lujo para sacarse fotografías y mostrarse en redes sociales. Sí, incluso estafar gente, lo hacen. Lo hacen. Entonces, claro,
¿Qué pasa allí donde el bien material ya no me distingue? Bueno, tenés una cosa tremenda. Y es que estás empezando a ver a los multimillonarios usar unas t-shirts que son lisas, van con una ropa totalmente normal, porque ya se han dado cuenta, es que no me voy a distinguir con esto. ¿Con qué me puedo distinguir? Con cosas intangibles. Por ejemplo, mi lenguaje. Si yo te hablo del heteropatriarcado y de la misoginia sexista y del cisgenerismo, o de la heteronormatividad, o de la teoría crítica de la raza, o del neocolonialismo, o del neoliberalismo, ¿cuál es tu conclusión? Este tipo fue a la universidad y fue a una universidad de renombre probablemente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y esto es muy importante que se entienda. El wokismo se presenta y se promueve como una ideología de lujo. Quien posee wokismo se distingue del resto. Se distingue en términos de clase. Entonces, le demuestra al resto que está por encima. Él sí puede descifrar esos códigos lingüísticos. Él ha adquirido una conciencia distinta del resto. Él ha despertado. Eso significa woke, ¿no? El wake up. Ha despertado. Entonces, es algo muy barato. Muy barato. Las clases altas se embadurnan con estas causas y con estos discursos. Les eleva eso en términos sociales, pero a quien le termina perjudicando es a la clase baja. Cuando el rico compraba su atuendo de lujo, su reloj de multimillonario y su superauto, estaba contribuyendo a la clase alta, a la clase baja, perdón, porque con eso se pagaban salarios, con eso el capital se movía, con eso había una distribución espontánea de la riqueza. Era espectacular. Ahora el rico, que se distingue especialmente a través de ideologías políticas, le genera un gran daño a la clase baja porque, vamos a ver, por ejemplo, promover de financiamiento de la policía. Eso es algo típicamente woke en los Estados Unidos. Que la policía sea desfinanciada. ¿A quién te pensás que le va a perjudicar? Le va a perjudicar a la persona que vive en un barrio pobre, en un barrio inseguro. En cambio, al rico, al que va a Harvard o que va, no sé, a una de estas universidades de la Ivy League, no le va a perjudicar porque vive en un barrio seguro y probablemente tenga una guardia privada en su barrio. O, por ejemplo, esto que están promoviendo la teoría crítica de la raza, y donde vos ves tantos blancos en los campus académicos que se arrodillan y que piden perdón y clemencia y se sacan una selfie mientras le piden perdón a un afroamericano. Esos son likes. Ahora, ese odio de raza invertido que se está desparramando por Estados Unidos, ¿a quién le perjudica? Al blanco que vive en un barrio bajo donde predominan los afroamericanos, se convierte en un blanco de ellos. O, por ejemplo, el transgenerismo. Qué bueno, la diversidad sexual, las identidades de género diversas, las familias diversas, las autopercepciones. Mira, el transgénero en el campus académico es la sensación del momento. El transgénero en un barrio pobre es la prostituta de la vecindad. Entonces, el wokismo es una ideología contra el pobre. Es una ideología con la que el rico se da ánimos de distinción, se distingue del resto. Entonces, la pregunta era, bueno, ¿cómo se distribuye esto? De esa manera. Y podemos tomar otro criterio, por ejemplo, campo-ciudad. Las grandes urbes, donde la gente habitualmente está desarraigada, sus lazos sociales están atomizados, su nivel de vida es ultra acelerado, sus familias están descompuestas, sus lazos con la tierra son inexistentes porque viven en edificios, viven de una manera incluso hacinada, solamente viven para ir al trabajo, dormir, ir al trabajo, mirar la televisión, dormir, ir al trabajo, mirar la televisión, dormir. Ese es el ciclo. Ahora en lugar de la televisión diríamos TikTok o algo de eso. Esa gente suele ser progresista. En cambio, en el campo o en las pequeñas localidades o digamos en contextos geográficos que se abren a la comunidad, el sentimiento comunitario, suelen ser conservadores. E incluso el último que agrego, porque ya he hablado demasiado, en términos de sexo. El gran daño que ha hecho el feminismo a la política es que le han inyectado a la mujer la idea de que lo que tiene entre las piernas le demanda una posición política específica. Esto es brutal. Si vos ves, por ejemplo, el gran problema de Trump en los Estados Unidos, el voto femenino. El gran problema de Abascal en España, el voto femenino. El gran problema de Milei en Argentina, el voto femenino. El gran problema de Kast en Chile, el voto femenino. Y así sucesivamente. Eso no ocurría antes. El voto de la mujer no era un voto progresista. Hoy, como efecto del feminismo, como efecto político del auge del feminismo, de la avalancha feminista de los últimos años, a la mujer se le ha inyectado en la cabeza la idea de que por ser mujer tiene que votar a la izquierda. Porque en la izquierda está la conciencia de género que responde a sus intereses. Después, por supuesto, gana la izquierda y, mirá, en Argentina Alberto Fernández, por ejemplo, le pegaba a su mujer, le hizo abortar a su mujer. Alberto Fernández en Argentina se acostaba con medio país al mismo tiempo que estaba conviviendo con su mujer. Pero Alberto Fernández era la opción para la mujer, porque él era feminista. Entonces, esto ocurre. La mujer, lamentablemente, en los últimos años ha girado hacia políticas de izquierdas y el hombre ha girado levemente hacia políticas de derechas. Imagino que hay distintos tipos de feminismo, quizá uno un poco más radical, que está a favor de todo el tema trans, otro tipo de feminismo que creo que no tanto, pero una cosa que creo que sí que hay mucha gente feminista que apoya es el hecho de que
un hijo no necesita de una figura paterna y materna, sino que si tiene dos madres, lo importante es el amor. ¿Qué piensas de esto? Bueno, que no es cierto. Es decir, psicológicamente la figura paterna ejerce una cierta influencia psicológica que no ejerce la mujer y viceversa. Y viceversa, es decir, la criatura, el niño o la niña deberían poder tener el derecho a vivir con papá y con mamá, porque papá y mamá son los que lo trajeron a la vida. Son los que están equipados, además, psicológicamente. Por regla general, luego hay excepciones, evidentemente, como en todo. Es decir, el mundo humano es falible, hay excepciones para todos los gustos. Pero por regla general, están equipados papá y mamá para brindar un afecto especial que no es exactamente el mismo. No es el mismo afecto que da mamá que el que da papá, y viceversa. Entonces, la realidad de esto que llaman las familias homoparentales es que están diseñadas para cumplir los caprichos del mundo adulto. Cuando en realidad la adopción siempre ha sido un derecho del niño, un derecho a que el niño se le devuelva lo que ha perdido. Un niño en posición de ser adoptado es un niño que ha perdido a papá y a mamá, no a papá y a papá, ni a mamá ni a mamá. Esto es simplemente una ficción jurídica establecida para cumplimentar los derechos de una minoría que por su tipo de relacionamiento sexual no puede tener sus propios hijos. Y entonces ahí se está, bueno, más o menos convirtiendo el deseo en ley. Exactamente, es que al final ese es otro gran tema, Luis. ¿Cuál es el fundamento del derecho? Hubo un tiempo donde era, por ejemplo, la ley divina, por ejemplo. Hubo otro tiempo donde era la ley natural, es decir, preguntándonos qué establece un orden natural, racional, y de ahí derivar derechos. Luego pasó a ser el consenso democrático, es decir, en una legislatura se votan por derechos y obligaciones y se establece la ley. ¿Y hoy qué es? Hoy se le llama derecho a cualquier cosa. Hoy derecho es lo que yo deseo. A tal punto que ya hay experimentos políticos del socialismo del siglo XXI, sobre todo, que establecen que la felicidad es un derecho. Entonces crean ministerios de la felicidad, como el caso de Nicolás Maduro. Y si te tienen que adelantar la Navidad a octubre para que seas feliz en octubre y no tengas que esperar hasta diciembre, pues te adelantan la Navidad. Hay gente que habla, por ejemplo, del derecho al sexo. Es decir, derecho al sexo. Para que haya un derecho tiene que haber una contraprestación, tiene que haber una obligación del otro lado. Si yo tengo derecho al sexo, significa que alguien va a estar obligado a complacerme. Yo no tengo derecho al sexo. Yo en todo caso tengo derecho a intentar construir una relación sexoafectiva con alguien. Si es que ese alguien me considera un candidato viable. Pero ¿qué es el derecho al sexo? Es más, se está usando esa expresión, por ejemplo, para personas discapacitadas. La idea de que, bueno, los discapacitados también tienen derecho al sexo, entonces, esto quiere decir es fuerte, pero es que esto existe. Hay que proveerle, por ejemplo, a un chico Down de masturbación, por ejemplo. Hay que asistirle en sus necesidades sexuales. Hay que asistirle a alguien que está en silla de ruedas, hay que asistirle a alguien que tiene determinado tipo de patología mental y que por esa condición pues, no puede acceder a una relación sexual legítima, digamos así. Bueno, pero él tiene derecho al sexo. O sea, de alguna manera es igualar a todo el mundo para que todos podamos hacer lo que... O sea, que los hombres hagan lo que hacen las mujeres lo que hacen los hombres, las personas con una discapacidad que tal... O sea, se está, de alguna manera... El que todos podamos hacer lo mismo y hacerlo bien, o sea, obviamente la inserción laboral de una persona con síndrome de Down es muy importante, claro, es muy claro. digna, es muy necesario, Claro. pero, o sea, ¿hasta qué punto se puede pervertir el bienestar de todo el mundo? O sea, no sé si... La idea atrás del wokismo, que es lo que está atrás de este pseudo igualitarismo, es que el mundo está dividido entre opresores y oprimidos. Entonces hay sistemas de opresión para todo. Por ejemplo, mencionábamos el sexo recién. Bueno, si sos hombre, sos el opresor, si sos mujer, sos la oprimida. El sistema de opresión se llama patriarcado. Si sos homosexual, sos oprimido. Si sos heterosexual, sos opresor. El sistema de opresión allí se llama la heteronormatividad. Si sos cisgénero, o sea, la persona que se autopercibe con su cuerpo real, sos el opresor. Si sos transgénero, sos el oprimido. Eso se llama cisnormatividad. Si sos blanco, sos opresor. Si sos negro, sos oprimido. El sistema se llama racismo. Si tenés ascendencia indígena, sos el oprimido. Si tenés ascendencia europea, sos el opresor. El sistema de opresión se llama neocolonialismo. Si sos discapacitado, sos el oprimido. Si las capacidades las tenés en forma plena, sos el opresor. El sistema se llama capacitismo físico. Si sos una persona que tiene problemas mentales, sos el oprimido. Si sos una persona que está cuerda, sos el opresor. Y el sistema se llama capacitismo psiquiátrico. Si sos gordo, sos el oprimido. Si sos flaco, sos el opresor. El sistema se llama gordofobia. Si sos rico, sos el opresor. Si sos pobre, sos el oprimido. El sistema se llama neoliberalismo. Si sos parte de los nacionales que viven en su Estado-nación, sos el opresor. Si sos un inmigrante ilegal, sos el oprimido. Y el sistema se llama xenofobia. Más aún, si sos, por ejemplo,
un ser humano, sos opresor de algo llamado reino animal, o planeta Tierra, o Pachamama, o medio ambiente, como le quieras llamar, que es la parte oprimida de esa relación, y el sistema se llama especismo. Todo ese conjunto de dialécticas opresor y oprimido, que atraviesan todas las categorías, tanto sociales como naturales, las ponen en una olla, las revuelven y sale lo que ellos llaman interseccionalidad, frente a la cual hay que elaborar políticas de discriminación positiva. Por eso lo que vos recién dijiste es muy importante, pero ¿cómo funciona acá la igualdad? Es decir, darle oportunidades, por ejemplo, a un chico down para que él pueda tener un ingreso económico, insertarse en el mercado laboral de acuerdo a sus capacidades, y siempre y cuando haya empresas dispuestas a voluntariamente tomarlo como empleado, pues eso está muy bien, lo apoyamos todos. Ahora, otra cosa es decir, no, pero es que además hay que hacer políticas de discriminación positiva para todo este conjunto de minorías donde a la fuerza, a través de legislación, vamos a empezar a incorporar, por ejemplo, no sé, el caso clásico, un trans en un deporte femenino, un trans en baños de mujeres, cuotas de género por allí, cuotas de raza por allá. Tenemos en la Coca-Cola, donde hace unos años, por ejemplo, le daban cursos a sus empleados con el título de cómo ser menos blanco, por ejemplo. Ese tipo de absurdos se han extendido por todas partes y responden no a un criterio de igualdad ante la ley, sino todo lo contrario, a desigualdad ante la ley, que ellos lo han denominado discriminación positiva. Tenemos que tratar desigualmente frente a la ley a cada minoría para brindarles la oportunidad de una revancha política. Ellos han sido los oprimidos en la historia, por lo tanto llegó el tiempo de su revancha, y para eso el Estado los va a socorrer y los va a poner en un pedestal para que se desquiten. Y me parece interesante porque de alguna manera están tratando de decir o hablar sobre la gente con síndrome de Down, aquellos que en parte fomentan que en el 2050 ya no va a haber síndromes de Down porque se aborta el 95% de ellos. Ese es un punto excepcional. Mira, acá hay un concepto que es el que se ha perdido, que es el de dignidad humana. Toda esta locura del wokismo no haría falta si tuviéramos en cuenta algo llamado dignidad humana. La dignidad es el valor último por debajo del cual no podemos encontrar, por encima del cual no podemos encontrar nada más. Cuando decimos la vida del ser humano es digna, lo que estamos diciendo es que merece ser tratado ese ser humano siempre como fin y nunca como un medio, diría por ejemplo Kant. Esa es la idea que se ha perdido. Si nosotros tuviésemos esa idea en mente, mirá, es que no interesaría estar dividiendo las personas entre transgénero, cisgénero, heterosexuales, homosexuales, hombres, mujeres, blancos, negros, indígenas, europeos, gordos, flacos, pobres, ricos. Diríamos, oigan, a las personas hay que tratarlas como fines, no como medios, abstraigamos sus diferencias particulares y apliquemos la misma ley para todos. Eso se llama igualdad de la ley. Eso es lo que se ha perdido. En el caso que mencionábamos, yo tengo, por cierto, un tío con síndrome de Down, es decir, yo sé de lo que estoy hablando. No es que traigo el ejemplo porque sí, digamos. Uno ve dónde avanzan más estas agendas woke y curiosamente a ellos se los abortan. Curiosamente se impone la idea de que son una suerte de subhumanos a los que habría que abortar para cumplir el deseo de los demás. Esto es interesantísimo. Volvemos al problema del deseo y del derecho. ¿Cuál es el fundamento del derecho? Vos lo dijiste brillantemente. Es el deseo. Si yo no deseo lo que tengo en el vientre, pues yo tengo el derecho a aniquilarlo. Si yo no deseo lo que tengo entre las piernas, pues tengo el derecho no solamente a rebanarlo, sino a obligar al resto de que me considere de acuerdo a mi autopercepción. Si yo no tengo el deseo de trabajar, pues tengo el derecho de que otro me mantenga. ¿Te das cuenta de la locura? Y con el caso de los chicos con síndrome de Down, es exactamente lo que pasa. Tenemos el derecho a aniquilarlos porque no los deseamos. Por eso le llamamos embarazo no deseado. El fundamento del derecho en el siglo XXI es algo tan gelatinoso, tan subjetivo, tan arbitrario como un deseo. Y Agustín, el otro día, cambiando un poco de tercio, leí una frase de Tolkien y decía que el mal no puede crear nada nuevo, solo pervertir y destruir lo que las fuerzas del bien han inventado o hecho, ¿no? Entonces aquí me venía, si piensas que el globalismo no crea una verdadera cultura propia, sino que se dedica a modificar y pervertir lo que ya existe en las naciones. Mira, sí, es un punto súper importante. El globalismo necesita homogeneizar a las naciones, es decir, quitarle sus principios diferenciadores. Esto lo hace de distintas maneras, podríamos darle todo un video entero a esto, así que lo voy a resumir con dos formas nada más. Por un lado, en nombre de la diversidad, nos obliga a suspender cualquier tipo de valoración real. ¿Qué significa apoyar la diversidad en realidad? Significa que ya no podemos juzgar si eso nos gusta, si no nos gusta, si nos parece bueno, si nos parece malo, si es verdadero, si es falso.
con el mote diverso o diversidad, tu capacidad de juicio queda suspendida. Y si a vos se te ocurre decir que tenés una preferencia, o que incluso que hay algo mejor o algo más verdadero, si cabe el término, entonces estarías ya en el bando de los que excluyen, de los fóbicos, de los que odian. Ese artilugio ideológico llamado diversidad solamente sirve para alisar, o sea, para destruir todas las diferencias significativas entre las culturas. Todas. Cuando me dicen que mi Dios es exactamente lo mismo y vale exactamente lo mismo que el Dios del que adora la Pachamama, pues lo que están diciendo al final de cuentas es equivalente. Es decir, no tiene ninguna diferencia real. Ahora, que los teólogos discutan, yo no soy teólogo, pongo simplemente el ejemplo, que discutan ellos. Pero ya la idea de diversidad inhibe la discusión, inhibe la crítica, inhibe la reflexión e inhibe la identificación, porque que si vale exactamente lo mismo, ¿para qué me identifico con uno y no con el otro? Entonces, la identidad cultural se desgrana bajo la ideología de la diversidad, porque para que haya cultura se necesitan raíces profundas, sólidas y perdurables. Y esas raíces generan diferencias respecto de otros árboles culturales, digámosle así. Por otra parte, el otro gran artilugio que usa el globalismo para destruir las culturas es la reducción de todo al divertimento. Es decir, todo pasa a estar condicionado por cuán divertido es. Tener una identidad religiosa se mantiene en la medida en que me divierta en la misa, por ejemplo. Si no me divierto en la misa, pues estoy ahí perdiendo mi tiempo. Mi carrera universitaria pues se mantiene mientras esté divertido, porque en el momento en que ya la cosa se ponga difícil, pues tengo que tirar la toalla. Mi familia pervive mientras me divierta, mientras yo esté divertido y conforme con esa situación. En el momento en que ya no resulte tan divertida mi mujer, pues tendré que cambiarla por otra. A ver, mi niño no me ha divertido que mi mujer esté embarazada, pues que aborte. Entonces, la idea del divertimento, las tradiciones, por ejemplo. Bueno, insisto, de esto podemos hablar durante horas. El punto es este: la reducción de todo el divertimento hace que la cultura se vuelva líquida, diría Bauman. Es decir, el divertimento tiene un impacto muy negativo porque ya no podemos separar los dominios de la cultura. Ya no podemos establecer, digamos así, diferencias entre cultura seria, cultura banal, entre alta cultura, baja cultura, distintas partimentaciones dentro de la categoría cultura que ya no corren porque todas nos tienen que divertir o no sirven. Y bueno, Agustín, se hizo viral una conferencia tuya en el SIPAC, en estas conferencias de conservadores en México, creo que era, y ahí pues creo que hablabas como de la nueva derecha, tú eres uno de los principales impulsores, y por lo que tengo entendido, la gente que forma la nueva derecha son los principales opositores de todo esto de lo que hemos estado hablando ahora. Sí, efectivamente, también lo desarrollo en mi nuevo libro Globalismo. La nueva derecha es la fuerza política que se está oponiendo a la agenda woke, a la agenda progresista y a la agenda globalista y al socialismo del siglo XXI. Vamos a tratar de explicarlo, hay muchas maneras para explicarlo, vamos a hacerlo de esta forma. Hay ciertas agendas que parecen convivir y ser parte de un entramado común. Podemos encontrar en ese entramado común wokeismo, que acabamos de explicar lo que es decir, este desquicio de las dialécticas opresor-oprimido. Por otro lado, encontramos ahí globalismo, que también explicamos qué es la concentración del poder político en órganos internacionales. Y por otro lado, encontramos progresismo, que también algo hemos dicho, aunque no le hemos puesto nombre, pero es esta idea de que los derechos se tienen que multiplicar al ritmo de los deseos. Eso es progresismo, o por lo menos progresismo jurídico y político. Y hay algo llamado en Hispanoamérica socialismo del siglo XXI. Bueno, también acá ustedes viven el socialismo del siglo XXI, pero esto nació en Hispanoamérica. Nació en América, en realidad, porque fue en Brasil. Fue en 1990, cuando Lula da Silva con Fidel Castro crearon el Foro de Sao Paulo, y eso ha tenido unas consecuencias políticas en el continente brutales. Es decir, la mayor parte de los gobiernos hoy en América están bajo el ala del socialismo del siglo XXI. Frente a ese enemigo, ese entramado que está compuesto por distintas posiciones, wokeismo, progresismo, socialismo del siglo XXI y globalismo, ¿qué hacemos del otro lado? ¿Quiénes somos nosotros? Sería la pregunta. Bueno, mi propuesta es nueva derecha. ¿Cómo le llamamos a nuestro entramado? Nueva derecha. Y ese entramado o esa articulación, que la palabra es muy importante y es distinta de la de alianza. La palabra alianza refiere a un acercamiento táctico para lograr un objetivo entre dos actores que después cada uno sigue su rumbo. Es decir, vos y yo tenemos un objetivo común, nos aliamos, conseguimos ese objetivo y nos separamos. La articulación es distinta. La articulación implica una confusión entre las identidades políticas. Vos y yo no solamente nos unimos para conseguir ese objetivo, sino que en esa unión empezamos a intercambiar con tal nivel de penetración mutua que
mis ideas empiezan a formar parte de tu plexo doctrinario y tus ideas empiezan a incorporarse en mi doctrina. Entonces empezamos a fusionarnos de alguna manera. Esa idea es muy importante para lo que yo llamo nueva derecha, que es la articulación entre sectores conservadores, sectores libertarios y sectores soberanistas. Voy a definir muy rápidamente cada uno. Por favor. Los libertarios, ¿quiénes son? En una palabra, esto es muy sencillo, bien, o sea, otra vez, de estas cosas podemos hablar muchas horas, pero vamos a hacerlo así, de una oración. Sí. El libertario es el que quiere libertad individual y entiende que el Estado es el principal limitante de la libertad individual. Milei. Un Milei, claro. Ujú. Y por lo tanto, ¿qué quiere el libertario? Reducir el Estado. Porque cree que cuanto menos Estado haya, más libertad va a haber. ¿De acuerdo? La demanda principal del libertario es reducir el Estado. El conservador es el que tiene plena conciencia de que las cosas importantes de la vida toman mucho tiempo en ser edificadas y muy poco tiempo en ser destruidas. Y que las cosas más importantes de la vida a menudo ni siquiera son materiales, sino que son intangibles, son culturales, digamos así. Entonces, las tradiciones, las costumbres, las creencias, los valores, los usos, los símbolos, las formas de vida, todo esto al conservador le importa mucho y ve que la ingeniería social, en este caso, es la que promete destruir todo eso. El principal enemigo del conservador es el ingeniero social. ¿Y el soberanista quién es? El soberanista es aquel que reivindica la soberanía de la nación. La nación tiene que ser soberana y frente a eso debe oponerse a agendas que vienen de otras usinas de poder que están por fuera de la nación. Bien, si pensamos nuevamente estas tres demandas, te vas a dar cuenta que son par a par con las del bando del frente. Los libertarios, ¿qué quieren? Quieren menos Estado, por lo tanto van a ser enemigos del socialismo del siglo XXI, que es la hinchazón del Estado, es el Estado elefantiásico. Los conservadores quieren mantener ciertas tradiciones, ciertas costumbres que están siendo asediadas por las agendas políticas. ¿De quiénes? De progresistas y de wokes. Y por otro lado tenemos a los soberanistas, que ¿qué quieren? Soberanía. Y la soberanía se está escapando de los límites estatales hacia la concentración del poder político en manos de organismos internacionales. Por lo tanto, el principal contendiente del soberanista es el globalista. Entonces, cuando vos lo ves como si fuese un partido de fútbol y vos necesitas un portero, defensores, mediocampistas y delanteros, pues es que ahí están las posiciones. Necesitas tener gente que sepa enfrentar a lo que está al otro lado. Y ahí entonces yo digo, bueno, cuidado, porque acá sí hay un límite. ¿Cuál es el límite? Es que hay libertarios que son wokes, por ejemplo, o progresistas. Esos no pueden entrar en la ecuación. ¿Por qué? Porque son incompatibles con el conservador. Hay conservadores, por ejemplo, que son inmovilistas y que confunden la religión con la política. Esos son incompatibles a su vez con el libertario, porque el libertario no tiene por qué ser religioso. Más aún, el conservador tampoco tiene por qué ser religioso. Miklos Lukács no es un hombre de fe, por ejemplo, y es uno de los referentes más importantes del pensamiento conservador en el siglo XXI en Hispanoamérica. Los soberanistas no deben confundir el amor por la patria con el amor por el Estado. Hay soberanistas que confunden la patria con el Estado y entonces terminan apoyando estados elefantiásicos y son incompatibles, por lo tanto, con conservadores y con libertarios. Entonces, resumiendo, libertarios, sí, pero no progresistas, ni wokes. Conservadores, sí, pero no, digamos así, que confundan la religión con la política. Soberanistas, sí, pero que no confundan el amor por la patria con el amor por el Estado. Ese equipo es el Dream Team de la derecha. ¿Y Agustín Laje es una mezcla de los tres? Sí. Mira, yo escribo para los tres y encuentro que los tres sectores tienen cosas valiosísimas y que se pueden articular. Bueno, a contrapelo de lo que dicen muchos críticos míos, que dicen que esto no se puede articular, que es imposible. Mi respuesta es, sí, es imposible. ¿Y qué estás viendo en Argentina entonces? Es decir, bajemos a la práctica y contame lo que estás viendo en Argentina. Estás viendo eso. Estás viendo libertarios, conservadores y soberanistas en un mismo equipo cambiando un país. Es decir, esto ya no es una discusión teórica. Esto es una discusión política práctica. Ya existe. Y como le pasó al Imperio Romano, la Pax Románica, etcétera, al final los grandes imperios muchas veces dicen que se rompen desde dentro. ¿Tú crees que, ya que hemos estado hablando todo el rato de globalismo, que por cierto el libro estará en el link en la descripción, ¿tú crees que le puede ocurrir lo mismo al globalismo y a los impulsores del globalismo, que se rompa desde dentro? Yo creo que se va a romper desde afuera. Ellos están bien cohesionados. Tienen intereses comunes, mucho financiamiento, un discurso bien aceitado. Son ubicuos, además. Esto es muy interesante. Ellos pueden gobernar desde cualquier lugar. Ellos te toman una resolución desde Ginebra, pero podrían haberla tomado desde Nueva York, la podrían haber tomado desde Venecia, la podrían haber tomado desde Madrid, la podrían haber tomado desde Addis Abeba, la podrían haber tomado desde cualquier lugar. El territorio para ellos no es nada. La representación para ellos no es nada tampoco. Ellos no responden a las urnas, no nadie que les esté controlando, que les esté siguiendo sus pasos. No tienen competencia política interna real. Es decir, ellos están bien cohesionados internamente. Es una máquina de poder
que en principio no creo que se quiebre de forma interna, sí externa. ¿Cómo? Es la gran pregunta. Políticamente. Es decir, el globalismo está hoy en estado embrionario. Yo, a diferencia de mucha gente que piensa que ya existe un gobierno mundial, yo creo que están sentando las bases para eso. Creo que hay una suerte de gobierno mundial en fase embrionaria, no activa todavía, no plenamente desarrollada. Tenemos una fase embrionaria, por ejemplo, de un Ministerio de Salud Global en la OMS, que además ya actuó, durante la pandemia ya actuó. Tenemos un Ministerio de la Niñez Global en fase embrionaria en UNICEF, por ejemplo. Tenemos un Ministerio de Cultura en fase embrionaria en UNESCO, y así sucesivamente. El Banco Mundial de Economía, etcétera, ¿no? Podemos encontrar para cada asunto su respectivo organismo de Naciones Unidas. Pero eso todavía es embrionario. ¿Por qué? Porque no se han hecho de la soberanía de manera plena. Todavía los estados pueden decir no. Todavía la soberanía del estado se paga un precio, claro. Se paga un precio en términos de soft power. El soft power está ahí listo para acechar a quien, por ejemplo, se salga de la Agenda 2030. Argentina, insisto, ha sido un ejemplo porque ha mostrado que un país se puede salir de la Agenda 2030. Ha mostrado que un país puede rechazar la Agenda 2045. Claro, vas a tener un problema. La prensa te va a acechar, probablemente te van a limitar el acceso a créditos, van a tratar de hundir la imagen de tu nación, van a decir que estás aislado internacionalmente, te van a aislar internacionalmente. Hay, digamos, un costo que se paga. Pero todavía la soberanía es nacional, todavía está en la nación. Y si uno tiene un político patriota, todavía se puede, digamos así, contrarrestar los efectos del globalismo desde afuera. Ahora, si uno tiene un político globalista, como es el caso de Sánchez en España, ahí en realidad lo que se arman es un Ministerio de Agenda 2030 y te aplican absolutamente todo lo que diga la ONU. ¿Todavía se puede? Sí. ¿Cuál es la condición? Que lleguen al poder políticos patriotas. Pero al mismo tiempo, perdona, Agustín, me viene ahora a la mente, ¿no? O sea, realmente gobierno mundial, pero me da la sensación de que la China, India y países de África, de Asia, les da absolutamente todo igual, o sea, Les da igual. entonces... Les da igual, pero las agendas también se supone que aplican para En ellos. China también, por ejemplo. Se supone que sí, pero esa gente se O en lo Rusia. toma de otra manera. Vale. Digamos así, el globalismo es un fenómeno que impera sobre todo en Occidente. En África también, porque está esta voluntad de gobernar a los africanos, lo que era antes imperialismo hoy se ha vuelto globalismo para ellos. Entonces, ahora se pretende que las agendas LGBT aterricen en África, controlarles la natalidad a través de abortos y ese tipo de cosas. Por supuesto que lo siguen haciendo, pero ahora lo hacen en nombre de la humanidad, la filantropía, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la sobrepoblación y un montón de estupideces más que te dicen para poder seguir haciendo políticas imperialistas como antes, solo que ahora en nombre de buenas causas, ¿no? Pero yo te diría que sobre todo el globalismo es un fenómeno que apunta en primer lugar a tener efectos sobre Occidente. Bueno, pues ya para terminar, Agustín, ¿qué consejos darías a toda la gente que escuche esta entrevista para sobrevivir a la ingeniería social y al control total en este siglo XXI? Yo volvería a la figura de la familia, que recién decíamos es el núcleo básico de la sociedad. Yo diría, ahí es donde el ser humano se forma. Lo que pasa en casa es determinante para el desarrollo de cada individuo. Familias fuertes hacen sociedades fuertes. Esto no es un cliché, es dato sociológico. Es decir, en una familia fuerte los niños tienen mucho menos propensión a caer en drogas, a caer en alcoholismo, a enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente, a comisión de crímenes, a fracaso escolar. Estos son datos de la sociología, es decir, son hechos. Familias funcionales generan individuos funcionales. Ahora, la familia ha perdido de vista en los últimos años que tenía una función educativa que proveer. La familia no solo es un hotel, no solamente uno va a dormir, a conectarse a Wi-Fi, a mirar la televisión en la casa. Debería también encontrar un espacio cultural, un espacio educativo. Y eso está a cargo de los padres, no de los hijos. Son los padres los que tienen que crear ese ambiente. Y dentro de esa función educativa a la que me refiero, aparece también la función de la educación cívica y política. No puede ser que le deleguemos al Estado nuestra educación cívica y política. Les estamos dando a quienes nos gobiernan el derecho a educarnos para ser gobernados. Esto es una locura. Jamás alguien del siglo, no sé, XVIII, XIX, digamos, los hacedores de nuestro mundo político moderno, jamás hubiesen concebido que aquellos que gobiernan tienen que educar a los gobernados para ser gobernados por quienes gobiernan. No, hay que lograr, digamos, otro tipo de educación política que garantice la posibilidad de criticar al poder, que garantice la posibilidad de dar un voto reflexivo y no votar por lo que te dice Taylor Swift o Bad Bunny. Estamos todos pendientes. Bueno, en Estados Unidos están todos pendientes a ver a quién apoya, ¿no? A quién apoyó las elecciones, cada uno de las estrellas de Hollywood y del mundo de la música. Bueno, eso refleja la falta de educación política y lo que refleja al final es una crisis familiar, porque esa tendría que ser una educación de la familia. Y para poder cumplirla, y acá viene el punto final, ¿cómo cumplo yo eso? O sea, muy lindo, pero ¿cómo educo políticamente a mis hijos? Y me voy a tener que educar en primer lugar yo.
Y para educarme políticamente, bueno, vos hacés con tu equipo un trabajo excepcional, dan podcasts, muchos de los podcasts son discusiones políticas, es muy bueno que la gente consuma este tipo de contenido. Hay un montón de canales de YouTube sobre temas políticos, es decir, ya no es como antes que tenías que sintonizar a determinada hora, tal día, tal canal, y un ratito podías escuchar algo, ahora lo buscas desde tu teléfono móvil y ya está. Hay libros por doquier. Yo les invito a leer mi último libro, que recién vos lo mencionabas, Globalismo, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. El link está en la descripción de este video, pero también lo pueden encontrar en las librerías locales. Además, tengo publicados otros libros, hemos hablado de otros libros en veces anteriores en este canal. Además, hay cursos que son gratuitos, hay cursos que son pagos, hay para todos los gustos y para todas las posibilidades. Hay conferencias virtuales, conferencias presenciales. Es decir, hoy los medios para educarse políticamente están al alcance de la mano. Cualquiera puede acceder a ellos, el problema es tener la voluntad de hacerlo. Y ahí ya esa es una decisión que cada uno tiene que tomar. Si tengo la voluntad de educarme políticamente para educar a mis hijos políticamente, o si prefiero seguir mirando TikTok. Pues sí, eso es todo, Agustín Laje. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado otra vez más estar con nosotros. Y no va a ser la última, espero. Y no va a ser la última. Muchísimas gracias a ustedes, Luis. Muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. Bueno, hasta allí entonces esta gran entrevista de la de 3 a Agustín Laje. Bueno, hablando de todo, sobre todo del globalismo y Agenda 2030. Lo que hizo a Agustín investigar para escribir el último libro, Globalismo, que está muy bueno. Yo de verdad que lo estoy leyendo, voy por los primeros capítulos, recién empecé hace poco, lo conseguí hace poco, y está muy, muy interesante. De todos los libros de Agustín, el que más me gustó es Batalla Cultural, pero bueno, por una cuestión mía que quería saber de esos temas más teóricos y más pesados, por ahí, más de base. Después el resto está bastante bien, es bastante entretenido, Generación Idiota. Y bueno, Globalismo por ahora me está gustando mucho. Pinta que puede ser un gran libro para leer. Así que bueno, con este último video que vimos de Agustín Laje cerramos con este vivo, con este programa número 161 de Batalla Cultural. Espero que anden muy bien y nos vemos mañana a la noche tal vez puede ser, o si no, directamente pasado mañana con el programa número 162. Abrazo grande, cuídense y cualquier cosa me lo dejan en comentarios, cualquier cosa lo tienen en la descripción de este vivo y de este video.